a la hora de uno medirlos tuviesen la lectura lo más cercana posible. Y ahí tendríamos un voltaje mucho más simétrico, pero en este caso está bastante aceptable, ¿vale? Lo importante es que hayan los 15 voltios o que la diferencia no sea abismal entre uno y otro. Otra cosita que les iba a comentar con respecto a esto es que también es importante que nuestro Zener o que nuestro circuito que va a alimentar nuestro integrado tenga la corriente suficiente, ya que cuando nuestro amplificador empiece a funcionar, el voltaje de la fuente, o sea, el voltaje de aquí o de este punto hacia acá, va a empezar a fluctuar, va a empezar a caer. Entonces, si nuestras resistencias limitadoras no dejan pasar la corriente necesaria para que nuestro Zener y nuestro integrado trabajen correctamente, pues el voltaje que tendremos acá en los Zener, al momento que nuestro voltaje acá en la fuente empiece a caer o a fluctuar, pues ya sabemos que eso es algo normal. Entonces estos 15 voltios que vamos a tener acá, positivos o negativos, no se van a mantener regulados, ¿vale? Entonces eso también puede afectar el trabajo de nuestro operacional. Entonces, para garantizar eso o garantizar esa regulación, es importante que nuestra corriente que pasa a través de la resistencia limitadora sea lo suficientemente para que el Zener mantenga la regulación del voltaje, ¿vale? Independientemente a que nuestro voltaje acá de la fuente fluctúe o varíe. Entonces tengan en cuenta eso. Ahora bien, bueno, aquí ya aquí tenemos, pues nuestra resistencia es tan tibia, eso es normal. De hecho, aquí les voy a decir exactamente cuánta corriente, cuánta potencia están disipando ahora mismo con ese voltaje, esa corriente que está pasando a través de ellos y esa caída de voltaje. Sabemos que para hallar la potencia tenemos que multiplicar la corriente por el voltaje o el voltaje por la corriente, es lo mismo. Recordemos que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, fíjense que ahí me está diciendo que las resistencias ahora mismo están disipando alrededor de 1.1 vatios. Y efectivamente, si uno las toca, están tibias, ¿vale? Están tibias y eso es algo normal, ¿ya? Eso va a ser algo normal en el funcionamiento de nuestro amplificador. Como ya les decía, cuando nuestro amplificador se le ponga su ventilación o su disipación forzada, que en este caso es el ventilador, pues todo ese flujo de aire va a ayudarnos a que nuestra resistencia se mantenga mucho más, más frescas. Pero independientemente de eso, este calentamiento que tiene nuestra resistencia es normal. No se van a dañar porque pues tenemos 1.1 vatio y nuestras resistencias son de 5 vatios. Perfectamente pueden trabajar así sin problema. Entonces, muchachos, esta es la última comprobación post a ajustar nuestro amplificador, ¿vale? Vuelvo y mido nuestra tensión. Ahí tenemos menos 16.27 y ahí tenemos 16.6. Entonces ya con esto culminamos esta parte de comprobación de que todo en nuestro circuito en una primera instancia esté funcionando correctamente y sobre todo estos voltajes para alimentar nuestro operacional, ¿vale? Nuestro operacional pues no está caliente, tampoco debería estar caliente, todo debería estar en orden. Aquí pues ya le había dicho, deben tibiar, es normal también.
pero nada que nuestra ventilación activa una vez ya el amplificador esté montado en el disipador formalmente, a funcionar, ya todos esos detallitos de calentamiento o de generación de calor van a ir mitigándose, pero es normal dentro de lo que es o el trabajo que hace cada componente, es normal. Entonces, muchachos, ya ahora voy a proceder, pues ya ven que nuestro offset está bien, nuestro voltaje en los zener está bien, y seguramente ya aquí nuestros transistores y driver están totalmente fríos, todo está bien. Ahora voy a proceder a montar, vamos a apagar aquí, a montar nuestra plaqueta en el disipador de calor para colocar nuestro segundo par de transistores. En este caso van a ser estos dos últimos, que aquí tienen su resistencia, si se fijan, para entonces hacer el ajuste de vías y luego hacer la prueba de audio. Vamos a medir el voltaje de la fuente. Miren, ahí como les decía, hay aproximadamente 58.22, que es el voltaje antes de nuestra resistencia limitadora. Y pues ahí está totalmente simétrico. Ahí está. Que este está sulfatado, está un poquito sulfatado, esta parte metálica del transistor. Bueno, entonces, muchachos, ya no queda más sino hacer el montaje y pues regresar y mostrarles el ajuste de vías para posteriormente escuchen la prueba de audio y damos por ya finalizado nuestro tutorial con respecto a este diseño, y pues obviamente compartirles el PDF para pues quien guste hacer el montaje y probar la tarjeta. Bueno, un último detalle aquí en esta parte. Aquí, como ven, aquí están viendo unos transistores que ya les dije que son marca Sankey, como creo que se dice así, que es el C2837 y su complementario el 11, ahorita se me escapa, voy a sacarlo un momentico, darle vueltas en seguridad. Es el 1186, ¿vale? Bueno, estos son transistores, como ya les dije, reciclados. Son transistores que, si mal no estoy, tienen un voltaje de colector emisor, creo que de 180 voltios. Sí, creo que de 180 voltios, y son de, bueno, según el datasheet, su encapsulado puede disipar un máximo de 100 vatios, creo 100 vatios, creo que sí, algo así. Yo les estaré poniendo el dato por aquí o por acá o en alguna de estas partes del video, para que pues ustedes vean algo interesante. Y es que ustedes quizás dirán, ¿por qué no estás probándolo con unos 5200 o un transistor grande, un transistor más grande? Porque pues estos son los transistores que tengo a la mano y que utilizo como laboratorio, porque son transistores reciclados. Entonces, dentro de lo que cabe en la prueba, son transistores con los que perfectamente puedo hacer una prueba o un laboratorio, ¿vale? Y pues no van a dañarse, no van a quemarse ni nada por el estilo. Esto, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces, y todavía se cree que es que si el transistor es más grande, pues soporta más, o etcétera, etcétera, ¿vale?
Entonces, no, este amplificador yo perfectamente lo puedo poner a trabajar con 6 pares de estos transistores y me va a funcionar sin problema, ¿vale? Eso sí, van a calentar un poco más, pero el amplificador podría trabajar perfectamente, incluso hasta con sus 83 más 83 voltios, 83 más 83 menos 83 voltios, y su carga normal o su carga mínima, que en este caso es 4 ohms. Este amplificador o esta tarjeta tal como está, no la recomiendo que la bajen a 2 ohms. Yo la rediseñé para trabajar como mínimo a 4 ohms. Ya a 2 ohms pues ya es responsabilidad de cada uno si se quema o no se quema, etcétera. Aparte de que pues ya he explicado por qué no soy amante de trabajar amplificadores a menos de 4 ohms y lo que también sucede. Creo que eso está en los videos con respecto a ese tema. Entonces, pues les digo esto porque quizás tengan la inquietud de, pues también no esos transistores que dicen, pues, los transistores son pequeños y son más que todo como para trabajar como impulsores. Pues no, estos transistores son de mediana potencia y perfectamente pueden trabajar en una salida de audio, ¿vale? Aquí, claro, ustedes pueden utilizar 5200, pueden utilizar el 3858, pueden utilizar una gran variedad de transistores de mediana y de alta potencia, siempre y cuando el orden de las patillas o de sus terminales sea el mismo y sea coherente con la posición en que está aquí en la máscara de componentes, ¿vale? Siempre y cuando sean, ¿cómo se dice? Compatibles, ¿vale? Eso sí, teniendo en cuenta, ojo, teniendo en cuenta que transistores con voltajes base emisor menores a 150, no recomiendo que utilicen, por lo menos en esta salida. Estos creo que son 180, si mal no estoy, creo, o 150, o algo así, o quizás menos. Pero ojo, esto es un laboratorio. En un laboratorio, por lo menos en este que estoy haciendo, yo estoy trabajando con una tensión de 60 más 60 voltios y voy a estar trabajando con 4 transistores, que dentro de ese rango, para estos transistores, ese voltaje es seguro, ¿vale? Con los 4, obviamente. Si yo tuviese los 6 o los 12 transistores, yo podría trabajar a máximo voltaje de esta tarjeta y tampoco pasaría nada o se quemaría siempre y cuando respete la impedancia. Pero les aclaro eso, esto es un laboratorio donde pues las pruebas que se están haciendo es para verificar el funcionamiento inicial de este diseño, y pues sí, claro, ya posterior, si queremos hacer una carga intensa, pues ya aquí toca colocar todos los transistores de salida para poder hacer pruebas más pesadas, ¿vale? Que esa sería la idea. Incluso pues yo podría hacer pruebas con los 4 transistores y los 60 más 60 voltios, no habría problema tampoco, pero vamos a ir paso por paso. Sin embargo, pues no está de más que les aclare este tema, ¿vale? Pero ya saben, pueden utilizar la variedad de transistores que hay y que todavía se fabriquen, obviamente, en este amplificador. ¿Cuál será la ventaja? La ventaja será que entre más voltaje de colector y emisor tolere o soporte nuestros transistores, más rango de seguridad tendrá a la hora de estar trabajando, o
menos riesgo hay de que nuestros transistores se vayan a dañar o a quemar, ¿vale? Ojo, repito, dentro del rango del trabajo seguro de este diseño, ¿vale? Porque si yo coloco 12 transistores aquí que tengan 300 voltios entre colector y emisor, y yo bajo el amplificador a un ohmio, la impedancia, pues eso no va a haber transistor que soporte esa cantidad de corriente, ¿vale? Ahora bien, lo otro que quiero explicar en este video también, y que también lo he explicado en otras ocasiones, es ese tema de del voltaje de colector emisor. Que hay muchos que he visto que dicen que es que un transistor que tiene un voltaje o que soporta un voltaje de colector emisor de 200 voltios, uno no le puede poner una fuente de 100 más 100 voltios. Pues en ese caso están errados. ¿Por qué? Porque los transistores, en este caso, no trabajan en la etapa de potencia de un amplificador de audio. Bien sabemos que tenemos un transistor positivo y un transistor negativo, y que ambos hacen un semiciclo de la onda completa, ¿vale? Por ende, al tener un transistor positivo y un transistor negativo, tenemos dos tensiones, una positiva y una negativa. Estas dos tensiones se están aplicando respectivamente a cada transistor o a cada semiciclo de los transistores de salida. Es decir, los transistores de base positiva estarán trabajando con el más VCC y la tierra, y los transistores de base negativa estarán trabajando con el menos VCC y la tierra. Es decir, que la tensión que se le está aplicando al transistor de base positiva entre su colector y emisor es básicamente la tensión que hay entre el más VCC y la tierra. Es decir, si uno mide de colector a emisor en nuestro transistor de base positiva, vamos a tener la tensión de el más positivo y la tierra. ¿Estamos? Entonces, si nuestro transistor soporta o tolera una tensión de colector emisor de 200 voltios, uno puede someter el transistor a los 100 voltios perfectamente, es decir, más 100 voltios entre más VCC y la tierra, ¿vale? Al igual que incluso uno podría llevarlo hasta 150 o muy cerca de los 200 voltios. No pasaría nada siempre y cuando esté por ese rango. Aunque no es recomendable, porque pues ya les había dicho que la hoja de especificaciones son pruebas en tiempos cortos y extremas, ¿vale? Donde se pone al componente a máximo estrés por unos milésimas de segundo. Pero ojo, es importante decirlo porque pues muchas veces dicen no, es que nada más puedes trabajar con una fuente de tanto o una fuente de tanto. No es tan así. ¿Cuál es el problema? El problema del transistor trabajando a altos voltajes es la carga, es decir, es la cantidad de corriente que circulará a través de colector y emisor con, o digamos, versus la tensión entre colector y emisor. Es decir, entre más alta sea la tensión que uno le aplique al transistor entre colector y emisor, ¿cierto?, más baja deberá ser la corriente que circule a través de colector y emisor si no queremos que nuestro transistor se queme, ¿vale? Por eso, para impedancias bajas, es decir, para impedancias
por debajo de 4 ohmios, es decir, 2 ohmios, 1 ohmio, un amplificador que trabaja con, por ejemplo, tensiones de 50 más 50, 60 más 60 voltios y una cantidad de transistores considerables a la salida, son amplificadores que pueden trabajar perfectamente con cargas bajas. Y si bien van a calentar, pues no se va a dañar. ¿Por qué? Porque la tensión a la que se está sometiendo los transistores de salida, tanto los de base positiva como los de base negativa, es una tensión que es baja, ¿cierto? Y permite que a través de nuestro transistor se manejen corrientes altas o considerables. Ese famoso 1.3 o 1.2 amperios, que no es tan así, porque un transistor, por ejemplo, digamos que este transistor trabajando con estos 60 voltios más 60 voltios entre base y emisor, perdón, entre colector y emisor, este transistor, la máxima corriente que podría estar tolerando, tal cual así está, así como lo vemos, un solo par, porque recordemos que la corriente que pasa por este transistor, ¿cierto?, va a ser la misma que pasa acá. No es que por aquí pasa uno y por aquí pasa otra, no. Esta corriente que pasa por aquí va a pasar por acá, solamente que va a ser en inversa, ya que el amplificador está trabajando en configuración push-pull, como dicen, es decir, en un semiciclo positivo va a conducir así y en el semiciclo negativo va a conducir así, ¿vale?